Buenos días, hermanos. Buen día. Gloria a Dios que estamos aquí de nuevo reunidos por este medio y gozosos porque hoy es un día, pues siempre todo domingo es especial, hermanos, porque podemos adorar a nuestro Señor, pero hemos pasado semanas otra vez distantes con esta cuestión de la pandemia y pues ya, como dicen en mi pueblo, muchos ya se nos cuecen las habas por estos domingos donde nos podemos reunir de nuevo en la congregación. Espero en el Señor que verlos al ratito a las 11 de la mañana para tener el culto de adoración. En este momento pues estoy aquí prácticamente solito. Les agradezco su consideración, su obediencia de pues no venir a la clase, pero yo sé que al ratito van a empezar a llegar para que tengamos ya la reunión en lo colectivo aquí en Palabra Abundante. Entonces esto me llena de mucho gozo y yo sé que a muchos de ustedes también, a otros de tristeza porque queriendo venir no pueden venir. Ahorita una amada hermanita me mandó mensaje que pues tiene una situación ahí de salud, entonces no podría venir, pero se ve su interés, su necesidad por estar aquí. Yo sé que el Señor en su gracia va a suplir su necesidad y la necesidad de tantos hermanos que quisieran estar aquí, pero por diversas situaciones y extremadamente comprensibles, pues no pueden estar aquí con nosotros. Pero vamos a iniciar el estudio, hermanos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias por este estudio, gracias porque a través de estas semanas de estudio, Señor, de nuestros distintivos hemos comprendido tantas cosas. Señor, no solamente pedimos, Señor, que podamos entender, sino aplicar el conocimiento que tú nos das. No queremos ser simple y sencillamente teólogos, simple y sencillamente, Señor, personas que entienden la palabra, oidores de la palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que la teología, la enseñanza, los distintivos, Señor, todo esto que hemos estado estudiando en nuestra confesión de fe, provoque en nosotros una vida, Señor, para tu gloria, para tu honra, que lo tome tu Espíritu Santo, Señor, para guiar nuestros corazones a tu propósito, para que en esta tierra, Señor, vivamos para gloria tuya y no para gloria de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos que ya están enlazados, gracias por la vida de nuestros hermanos que se enlazarán en un momentito, Señor. Y te pedimos, Señor, que a las 11 de la mañana podamos estar aquí para poder exaltar tu nombre a través de la predicación, la alabanza y la comunión de esta congregación, Señor. Te lo pedimos todo esto, no en nuestro nombre porque no tiene poder, no en nuestro nombre, Señor, porque es carente totalmente de toda alabanza y virtud, sino que en tu nombre precioso, Señor, en tu carácter precioso y en tu voluntad preciosa, Señor, que tú seas exaltado y que todo sea en tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando de la palabra de Dios, el consejero de nuestra alma. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque desafortunadamente, como ha pasado y hemos estado estudiando a través de la historia de la Iglesia, se han metido muchas doctrinas, enseñanzas que no son bíblicas, que no son conforme a Cristo. Y eso es un gran problema, hermanos, porque nosotros somos suficientes en Cristo. Cristo es todo para nosotros, no necesitamos nada más. Pero cuando se viene ese pragmatismo de la Iglesia, ese pragmatismo de muchos líderes que consideran que se necesita a Cristo, sí, somos cristianos, pero necesitamos algo más para vivir la vida cristiana. Y empiezan a ver qué funciona en el mundo y lo que funciona en el mundo lo traen a la Iglesia, como si la Iglesia no tuviera suficiencia a través de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia se convierte en pragmática. Oye, funciona eso, tráetelo. La psicología funciona, entre comillas, tráetelo. Todo este tipo de situaciones funcionan, aunque sean de otro país, aunque sean de otra cultura, pero tú tráetelo y vamos a implementarlo en la iglesia. Y así se ha hecho un sincretismo horrible en las iglesias el día de hoy, donde ya no tienen nada de cristianas, sino tienen mucho de mundanas. Y eso es bien, bien delicado. Eso no podemos vivirlo aquí. Lo vivimos, vimos el resultado de eso. No fue bueno, no fue para nada bueno. Hay cosas que agradecemos que nos enseñaron
en los lugares donde hemos estado. Agradecemos profundamente cosas que fueron bendición, pero desafortunadamente un poco de levadura leuda toda la masa. Y en cuestión de doctrina, recibimos cosas horribles, horribles. Y dentro de esas cosas, psicología dentro de la iglesia. Terapias psicológicas, inducción, regresión, situaciones tan horribles como capacitarnos a través de videos de Hitler, donde nos enseñaban el liderazgo de Hitler como un aspecto negativo, pero no se daban cuenta que a fin de cuentas estaban enseñando eso. Y así un montón de situaciones horribles que enseñaron dentro de lugares donde estuvimos y que desafortunadamente no son conforme a Cristo. Ahora, no es simple y sencillamente el lugar donde estuvimos, la congregación, sino que desafortunadamente esos estilos de iglesia, entre comillas, porque eso no es ser iglesia cristiana, ha permeado en muchísimos lugares, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchos lugares donde incluso hay cristianos, pero los están educando y los están discipulando como si fueran mundanos. Su discipulado no es bíblico, sino totalmente secular, y desafortunadamente su vida práctica termina siendo lo mismo. Y recuerdo, hermanos, algo que es muy enfático en la epístola a Tito, donde Pablo le dice algo muy importante, que la sana doctrina produce sanas vidas. La palabra sana en la epístola a Tito aparece en varias ocasiones, es como que la palabra clave. Pero Pablo tiene una estructura totalmente cristocéntrica, bibliocéntrica, una estructura teológica profunda, y conoce la actitud humana. Y sabe que a través de las sanas palabras, la sana doctrina, vendrá la sana vida. Las palabras son importantes en una persona porque las palabras transforman la vida de la persona. Las palabras son estructuras que se empiezan a formar en nuestra mente. Son estructuras sumamente poderosas que incluso pueden llevar a una vida, al éxito, o al fracaso totalmente. Puede llevar a una vida espiritual sana o una vida espiritual totalmente corrupta. Y Pablo lo entendía. Por eso la exhortación constante de Pablo a Tito, incluso a Timoteo, era: predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina producirá una vida sana, y es a fin de cuentas lo que nosotros queremos hacer, tener una vida sana. Y una vida sana, hermanos, no nos referimos a tener un peso ideal, que es bueno, no nos referimos a tener hábitos buenos, que es bueno tener eso, pero vida sana se refiere a una vida espiritual coherente, conforme a la palabra de Dios. Si tenemos una vida conforme a la palabra de Dios, te aseguro que tendremos una vida correcta delante de Dios, que es a fin de cuentas lo que hemos sido llamados, a vivir una vida conforme a la palabra. Entonces recuerda una cosa: sanas palabras, sana vida. Malas palabras, mala doctrina, una vida corrupta. Y dentro del ámbito de la vida cristiana hay sana doctrina y doctrina falsa. La doctrina falsa, la consecuencia es que va a tener vidas totalmente corruptas. Aunque sean cristianos, van a ser cristianos totalmente inmaduros. Los cristianos más inmaduros que he encontrado en la vida son los que han sido inculcados en la falsa doctrina, o hay unos peores que han recibido sana doctrina, pero viven de una forma contraria. Son como aquellos que les decía el Señor Jesucristo a los que se juntaban para la cátedra de Moisés, esos escribas y fariseos expertos en la ley mosaica, que habían hecho prácticamente de Moisés su ídolo, y se juntaban para debatir de la ley de Moisés, de la Torá, y Jesucristo llega y los toma como un mal ejemplo, y como un buen ejemplo y mal ejemplo, porque les dice a las personas: hagan lo que dicen ellos, pero no hagan lo que hacen. Entonces, también hay ese tipo de personas que se sabe la palabra de Dios, pero no vive conforme a la palabra de Dios, que todo lo juzga a través de la palabra de Dios, pero no juzga su propia vida
a través de la palabra de Dios. Es rudo o es ruda para juzgar a través de la sana doctrina a todos los demás y tal, pero no es rudo para juzgar su propia vida. Es de esos famosos que portavigas, que traen vigas aquí en los ojitos, pero no se han dado cuenta y no se dan cuenta de eso y andan queriendo quitarle la paja a todo mundo. Hermanos, así hemos sido, así pudimos ser, así podemos ser, pero tenemos que evitar eso, hermanos. No somos perfectos. Cuando doy estos ejemplos, hermano, el primero que me filtro en eso, hermano, soy yo. Y así tú también te tienes que filtrar. Primero tenemos que filtrar nuestras propias vidas. No somos perfectos, pero vamos caminando, hermanos. Eso es lo interesante, eso es lo importante, eso es lo maravilloso. Vamos caminando en la sana doctrina que produce vidas correctas. Obviamente, entonces, la psicología moderna está plagada de un montón de pragmatismos, es totalmente subjetiva, es basada en teorías humanas, puras teorías. Esa estructura de la psicología moderna se ha convertido en algo simple y sencillamente funcional para la persona que supuestamente lo enseña, y entre comillas, pero no funcional ni universal para todos los demás. Lo único que puede ser funcional y universal es la palabra de Dios, porque Dios fue el creador del hombre, no un psicólogo, y Dios es el único que sabe cómo funciona la psique del hombre. Si quieres saber acerca de antropología, qué es el hombre, la única fuente oficial para saber qué es el hombre es la palabra de Dios. Si quieres saber cómo tratar la mente humana, lo único que puede tratar la mente humana, el carácter humano, el alma humana, es la palabra de Dios. La psicología se ha convertido en una falsa doctrina que produce una vida enferma, palabras enfermas que producen vidas enfermas. Y quiero a lo mejor adelantarme un poquito porque lo tengo aquí adelante en mis apuntes, pero no quiero ser severo con la cuestión de la psicología, no quiero satanizarla. El asunto es que cuando hablamos de psicología, pues prácticamente lo primero que viene a la cabeza es pues ir a verlo para que me ayude a resolver mi vida. Es lo primero que pasa en la cabeza. Sin embargo, hay aspectos de la psicología que podemos considerar positivo. El hecho de que un niño tenga problemas de habla y haya terapias o especialistas para ayudarle a desarrollar o a sacarlo de esa situación que detiene que tenga una habilidad de expresión normal. Es bueno tener ese tipo de especialistas, ese tipo de personas que ayudan con terapias de habla, por ejemplo, a niños que tienen este problema. Hay empresas donde recurren a psicólogos para hacer la selección de su personal, para ver el nivel de IQ, para ver el perfil de la persona. Hacen exámenes psicométricos para poder entender en dónde podría desarrollarse esa persona de mejor manera o si cubre el perfil. También hay psicólogos que ayudan a la cuestión de orientación vocacional, que platicaba con mis hijos y dicen que no funcionan de mucho, que te confunden más que ayudarte, ¿no? Y sí, de repente una persona puede ir a ver a un psicólogo para que te diga qué carrera estudiar, ¿no? Sin embargo, siempre se va a regir en qué te gusta, dónde están tus habilidades, y no está mal, pero nunca te va a hacer la pregunta de que en qué carrera podrías darle gloria a Dios de mejor manera. O sea, ese es el objetivo. Eso tendría que hacer un pastor. Si tú me preguntas, si tú eres un chavo que vas a entrar a la universidad o que quieres escoger una carrera y me preguntas, oye, Rey, y eres de la congregación, eres un hermano joven de la congregación y me preguntas, oye, Rey, ¿qué carrera estudiar? Pues yo lo primero que te preguntaría o te cuestionaría es en qué carrera crees que puedas darle gloria a Dios de mejor manera, servirle a Dios y a tu prójimo de mejor manera. Esa es tendría que ser la pregunta. Sin embargo, a veces en ese tipo de consejos seculares, lo que dicen es, ¿dónde ganarías más dinero? ¿Dónde hay más varo? ¿No?
Pues estudia entonces, ¿sabes qué? Los doctores ganan muy bien, los abogados ganan muy bien, y así se empiezan, porque ahí se gana muy bien, ¿no? Y es a veces lo que da como consejo un papá que no está centrándose en la realidad escritural. No, el consejo bíblico es dónde, en qué carrera, en qué profesión, en qué oficio darías a Dios mayor gloria. Esa es la prioridad del cristiano. Entonces, hermano, no quiero satanizar el asunto de la psicología. Hay ámbitos de la psicología que son positivos, pero normalmente cuando se habla de psicología es ayúdame para salir de mis crisis y aceptar mis realidades, ayúdame para evadir mi realidad, ayúdame para poder culpar a otros en lugar de culparme a mí, ayúdame a ser feliz yo, aunque me tenga que pasar a todo mundo les tenga que pasar el tractor por encima. El caso es que yo esté bien. Ese es el ámbito de la psicología que está totalmente torcido. Te voy a pedir que vayas a Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Esto está tremendo, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sencillo, sencillo. Dicho por nuestro Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la petición de nuestro Señor. Pero ve esta realidad en la estructura de las palabras del Señor. El propósito es la santificación. Santifícalos en tu verdad. La única forma de ser santo es a través de la verdad. Pero la verdad, la fuente de la verdad, solamente la vamos a encontrar en la palabra. ¿Te das cuenta? O sea, el propósito del cristiano no es ser feliz, hermanos. Una persona va al psicólogo para que el psicólogo, en una buena intención, te digo, hay psicólogos bien intencionados, pero sin embargo no saben qué hacer, son realmente ignorantes. Simple y sencillamente lo que procuran en la persona es llevarla a la felicidad y nunca llegan a ese punto, nunca. El propósito por el cual Dios creó al hombre es su santificación, no su realización, no su, su felicidad. Aunque cuando nosotros ya caminamos en santidad, cuando nosotros ya somos del reino, cuando nosotros ya estamos dentro del propósito de gracia del Señor, entonces nosotros somos felices. No podemos negar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que reciben misericordia. Bienaventurados, o sea, felices, somos felices. Un cristiano es feliz, es gozoso. Mas, sin embargo, el propósito, hermanos, de nuestra vida y el propósito que debe buscar un consejo bíblico es la santificación. Entonces, hermanos, la consejería bíblica no pretende ayudar a las personas sin considerar a Dios. O sea, te quiero ayudar, pero no metamos a Dios en esto, porque muchos hacen eso. No es correcto. Por el contrario, lo que busca es centrar la vida del aconsejado para que glorifique a Dios en su vida. Ese es el sentido central del consejo bíblico. Esto no es simple, es totalmente funcional. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El propósito es la santificación. La única forma de ser santificados es a través de la verdad. No podemos nosotros tener una transformación si somos nosotros guiados a través de mentiras psicológicas. La única transformación viene, la santificación es transformación, hermanos. Santificación es progresivo, o sea, cada día esa persona es mejor. Esa evolución, si me permites la expresión, que es mejor decir santificación progresiva, se da solamente a través de la verdad. Pero la verdad solamente la podemos encontrar en la palabra. La verdad, la sana doctrina, la palabra del Señor produce una vida en santidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, estaba yo el jueves diciéndoles eso
aquí un grupo de hermanos que la prioridad de la consejería bíblica no es la felicidad de la persona, sino su santidad. Por un lado, unos hermanitos pusieron unos ojos así como diciendo, ¿qué? Y por otro lado, alguien dijo, o dos hermanos dijeron, amén. Esa es la situación, hermanos. Tenemos que entender una cosa en palabra abundante. Cuando se diga la expresión, la prioridad de la consejería no es tu felicidad, sino tu santidad, todos tenemos que decir amén, hermanos. Porque si no estamos en ese canal, cuando pidas una consejería y se te exhorte a vivir en santidad y tú creas que la consejería, o habías pedido la consejería para que tú fueras feliz, tenemos un gran problema, porque no estás entrando con un corazón dispuesto y correcto. Recuerdo que había una actividad de las consejerías que antes nos daban de ponernos a orar. No es malo eso, no es malo eso. El problema del énfasis en la oración es creer que en la oración lo vas a encontrar todo. No, la oración es parte de la consejería bíblica. La palabra de Dios, la oración, la exhortación, el compañerismo, la motivación, varios aspectos son parte de la consejería, son parte de la consejería. Pero algo que tendría que orar una persona que va a pedir una consejería es decir, Señor, quita mi egoísmo, revela la verdad de mi corazón, porque lo que quiero yo en la consejería, Señor, no es que se me resuelva el problema. Lo que quiero yo, Señor, es ver cómo puedo yo glorificarte a través del problema. No quiero yo, Señor, ser feliz simple y sencillamente, que no está mal, Señor. Eso va a ser una consecuencia, eso va a ser una obra de tu gracia en mí. Lo que quiero, Señor, es ser santo delante de ti. Hermanos, el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sed santos como yo soy santo. No dijo, sean felices como yo soy feliz, que el Señor es bienaventurado. O sea, el Señor es feliz, el Señor es gozoso, nuestro Dios es gozo. Ajá. Nosotros tenemos que ser gozosos. Pero la prioridad de la vida cristiana es la santificación, hermanos. Esa es la prioridad. Mientras que la psicología busca la realización humana a través del subjetivismo, la consejería bíblica busca la santidad de la persona a través de la verdad de Dios. Desafortunadamente, dentro de la iglesia cristiana se ha filtrado la idea de que la verdad de Dios no es la verdad del hombre. Eso es tremendo, hermanos. Yo lo estaba estudiando y hay psicólogos cristianos, porque también hay una situación aquí, o sea, de repente dicen, hay psicología cristiana porque hay psicólogos cristianos. Eso no es lógico. Es como decir, hay abogacía cristiana porque hay abogados cristianos. Te aseguro que si llega un abogado cristiano con su onda de que supuestamente hay derecho cristiano y quiere defender a alguien en un ministerio público, lo van a mandar por un tubo. ¿Cómo vienes a decir que hay abogacía cristiana? No, aquí hay abogacía simple y sencillamente de las legislaciones de este país. O sea, no vengas a vender eso. Desafortunadamente, por el hecho de que dicen que hay psicólogos cristianos, que los hay y que Dios los guíe y los utilice para su propósito, dicen que por el hecho de que hay psicólogos cristianos, entonces hay psicología cristiana. No hay carpintería cristiana, ¿o sí? No hay chofer de aplicación, ya ni lo puedo definir ahí, o sea, no puedo definir eso, no sé si me doy a entender, no hay tal cosa. Mas, sin embargo, esos psicólogos cristianos dicen que la verdad de Dios no puede ayudar al hombre porque no es la verdad del hombre. ¿Sí me doy a entender? Es difícil entender eso, pero sin embargo lo han planteado y lo han hecho así. Entonces dice, voy a ayudar a esta persona que es cristiana, yo soy psicólogo cristiano, voy a ayudar a la persona cristiana, pero no puedo recurrir a la verdad de Dios porque no le va a poder ayudar. Necesita la verdad del hombre. Entonces traen todos sus escritos, todas sus teorías, todas sus terapias para aplicarlas en una persona que necesita santificación, no necesita realización. Ese es el gran problema. Han llegado a decir que la verdad de Dios no es la verdad del hombre, pero la verdad de Dios es la verdad universal de todo, hermanos, y es la verdad del hombre, aunque no lo quiera aceptar.
La única forma que una persona pueda cambiar es a través de la verdad. Y la verdad la encontramos en las Escrituras. La verdadera forma, la única forma de tener una transformación genuina es a través de la verdad de la palabra de Dios. Dicen que debe de existir la consejería bíblica sin libro, así le llaman ellos. Consejería bíblica sin libro. Otros dicen consejería bíblica o consejería, no, ahí te va. Consejería cristiana sin libro. ¿Qué quiere decir? Sin Biblia. Sin Biblia. O pueden, o hay otra tendencia muy errónea que dicen consejería cristiana con 2 libros, la Biblia y escritos humanos, psicológicos, terapeutas, todas esas teorías, eso en una mezcolanza donde agarran simple y sencillamente la Biblia para cristianizar la psicología. Eso se llama sincretismo y eso, hermanos, es diluir. Eso simple y sencillamente es decir, híjole, la palabra de Dios no es efectiva, entonces vamos a ayudarle un poquito. Vamos a ayudarle un poquito. ¿Cuántas veces hemos dicho, a Dios no le ayudes? ¿Le quieres ayudar a Dios? Ajá. Empuja la piedra. Ajá. Si quieres un milagro, tú tienes que empujar la piedra, tú tienes que hacer tu parte. En términos reales, hermano, Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda de nadie. Aunque sí nosotros tenemos nuestra responsabilidad humana, el Señor es soberano y no necesita ayuda de nadie. Ajá. Y hermanos, cuando viene su palabra, no necesita ayuda de nadie, no necesita ayuda de libros de psicología o de terapeutas para poder sacar adelante el alma de uno de sus hijos o de sus hijas. No necesita eso. La palabra de Dios es suficiente. El objetivo de la consejería bíblica es llevar a la persona a la santidad, mientras que el objetivo de la psicología es llevarla a la autorrealización. La psicología victimiza a la persona. El problema son todos menos yo. La consejería bíblica hace ver que la persona es culpable. La consejería bíblica confronta el pecado de la persona. Ahora, si la persona está herida por una situación del pasado, una situación de maltrato, una violación, la palabra de Dios es consuelo, porque la exhortación, hermanos, entendamos algo, la exhortación bíblica no solamente es decir eres pecador, no, la exhortación bíblica también es consuelo. También es hacer ver la realidad a través de la palabra, por qué Dios permite que esa persona esté sufriendo una situación así. Esa persona tiene que entender la dimensión del por qué el Señor permite esa situación tan difícil en su vida. Porque hay un propósito en el sufrimiento. Hay un propósito en el sufrimiento. Y eso, hermanos, es exhortación. La exhortación es motivación, consuelo, es llevar a ánimo a la persona a través de la palabra de Dios, pero también la exhortación es confrontar el pecado de la persona a través de la palabra de Dios. Entonces, eso es sumamente importante. Mientras que la psicología victimiza a la persona siempre, la palabra de Dios hace ver la realidad de su pecado a la persona. Eso no lo hace la psicología moderna. Una persona que es de esos severos, de esas severas que les encanta confrontar a todo mundo con su pecado, tendríamos que ver si es así de exigente con su propia vida. Siempre es adecuado, hermanos, mencionar que la exhortación incluye piedad. Debemos de ser personas piadosas, personas que consideren primero el pecado propio antes de estar viendo el pecado de los demás. Desafortunadamente hay gente así, y cuando ya se les confronta en su realidad, cuando empieza uno a hacerles ver situaciones que no son convenientes en su vida, pues a veces lo que eligen es hasta retirarse del núcleo de la iglesia e irse a otro lado, porque pues no quieren ser señalados en su pecado. Pero bueno, además, las complejidades de esta época moderna y pandemia
han hecho más difícil tomar el tiempo necesario para escuchar con atención, servir a otros a través del involucramiento personal. Esto se refiere, hermanos, estoy leyendo el distintivo, pero se refiere al hecho de exhortarse los unos a los otros. Obviamente es complejo el día de hoy por la época, por la pandemia. Ha sido muy difícil tomar el tiempo necesario para escuchar con atención a los demás, servir a otros a través del involucramiento personal, porque un consejero se involucra con la vida del hermano, o sea, se compromete a ayudarle a través de la palabra de Dios para que siga adelante. Involucramiento personal, compasión, proveer de comunión cercana necesaria para el cuerpo de la iglesia es difícil. Por eso, hermanos, ahorita yo sé que, por ejemplo, puede haber hermanos que estén pasando por una crisis en casa, una situación difícil y sin embargo, con esta distancia, con este alejamiento que ha provocado la pandemia, pues a veces están solos ahí. Siempre mi exhortación es de que te comuniques. La palabra de Dios en Santiago dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. A veces, hermano, la gente cree que el anciano tiene, o la autoridad de la iglesia o los pastores tienen un don ahí de ¿cómo se llama? De poder como que sentir que una oveja está pasando por crisis y llamarle, sentí en mi corazón que está pasando en una situación. Ay, pastor, ¿cómo le hizo usted? De veras que, quién sabe, tiene un don espiritual tremendo, porque ¿cómo supo que estoy ahorita pasando por una situación de desánimo, de afán, de depresión? Pues nada más lo sentí y yo creo que fue el Espíritu Santo. No, hermanos, no es así. Tan práctico como esto. ¿Tienen necesidad? Llámale al pastor. ¿Tienen necesidad? Llámale a los ancianos de la iglesia. ¿Tienen necesidad? Llámale a una persona madura en la congregación, madura en la palabra, que viva la palabra. Yo te aconsejo que cuando le llames a alguien, llámale a alguien que sepa la palabra y que la viva. Eso es sumamente importante. No le hables al que no la viva y no le hables al que no la sepa. Entonces, a lo mejor alguien dirá, pues ya estamos fritos, entonces aquí le llamo en palabra abundante. Hermanos, estamos trabajando en eso, estamos siendo educados, discipulados, es la palabra correcta. Necesitamos una iglesia saludable, una iglesia con vitalidad, y eso, hermanos, se da a través del consejo bíblico, porque el consejo bíblico es el discipulado en sí. Te pido que vayamos al Salmo 19, 7 al 9. Salmo 19, versículos 7 al 9. Salmo 19. Versículo 7 al 9. Yo creo que ustedes ya me ganaron. Y si te fijas en la pericopa, en el título del Salmo 19, dice las obras y la palabra de Dios. Es un salmo de David, es un salmo del rey David. Y en este Salmo 19 existe una afirmación, y así lo dice la confesión, y lo dice así de una forma extraordinaria, porque dice que es una afirmación monumental y concisa que jamás se ha hecho de la suficiencia de las Escrituras. O sea, es extraordinario el Salmo porque habla de la palabra de Dios, así como el Salmo 23 habla de la palabra de Dios, el Salmo 1 habla de la palabra de Dios, el Salmo 19, el rey David habla de la palabra de Dios. Y considera una cosa, hermanos, consideremos una cosa. Si vamos a hablar de vidas conflictivas, de vidas que pasaron por desánimo, de vidas que pasaron por el afán, de vidas que pecaron, de vidas una vida que pecó, que pasó por el afán, por la persecución, por la angustia, por el miedo, por la depresión, ese fue David, el rey David. El rey David pasó por todo eso, pasó por situaciones
tremendas, falta de sueño, o sea, situaciones tremendas en su alma. Mas, sin embargo, ve lo que dice acerca de la palabra de Dios. Él está considerando y declara contundentemente, monumentalmente, como dice nuestro distintivo, que la palabra de Dios es suficiente para todas las cuestiones del alma. Ve el versículo 7, Salmo 19, versículo 7. 7 al 9, vamos a leer. La ley de Jehová es perfecta, escucha eso, que convierte el alma. ¿Por qué convierte el alma? Porque es perfecta. ¿Por qué la palabra de Dios es útil? Porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Recuerdas lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Que la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Lo mismo está diciendo, lo mismo que dijo Pablo en la carta a Timoteo, es lo mismo que está diciendo el rey David, miles de años años atrás. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Te das cuenta? Está hablando el rey David de la suficiencia de la palabra de Dios. Escrito por David bajo la inspiración del Espíritu Santo, estoy leyendo el distintivo. Estos 3 versículos ofrecen testimonio inmutable de Dios mismo acerca de la suficiencia de su palabra para toda situación. Y de esta manera refuta la enseñanza de aquellos que creen que la palabra de Dios debe de ser complementada con verdad obtenida de la psicología moderna. En este pasaje David hace 6 afirmaciones, cada una de ellas enfatiza una característica de la Escritura y describe su efecto en la vida del que la recibe. Tomadas juntas, estas afirmaciones pintan un hermoso retrato de la suficiencia de la palabra de Dios para el alma del creyente. Lo único que necesita un creyente en su alma cuando hay situaciones así, de luchas en el alma, de situaciones anímicas, es la palabra de Dios. No necesita psicología moderna, no necesita un psicólogo, no necesita psicoterapia. Lo que necesita es la palabra y obedecerla. Obedecerla. Es definitivo que el objetivo de la Biblia no es ser un libro de psicología. No. ¿Qué es la Biblia, hermanos? La Biblia, hermanos, es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de Dios mismo. O sea, ¿quieres conocer a Dios? El único documento que puede hablarnos de Dios es la Biblia. Pero también la Biblia tiene otro tema principal, que es el plan de redención de Dios hacia el hombre. ¿A través de quién? Del personaje principal de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema principal. Mas, sin embargo, hermanos, la Biblia es un manual de vida, es secundario. No podemos decir que el principal propósito de la Biblia es ser un manual de vida. No, no es así. El propósito de la Biblia es mucho más elevado que estar resolviendo problemas psicológicos de los hombres. Y la Biblia no pretende, hermanos, no fue escrita, no fue inspirada por Dios para resolver problemas psicológicos. Mas, sin embargo, hermanos, es el único libro que puede hablar con autoridad de la psique del hombre, del alma del hombre. Dicho, hermanos, de otra forma, los únicos que tienen autoridad para hablar de la psique del hombre y ayudar al hombre a salir adelante son los cristianos. Fíjate, son los pastores cristianos. El pastor que entiende bien la palabra de Dios y que considera que este libro es suficiente para poder guiar el alma de una persona, y entiende bien esta palabra, entiende bien la palabra, la interpreta bien y la aplica bien, es una persona calificada para ayudar en el corazón, en la mente, en el alma
de otra persona. Un psicólogo no está calificado para tratar eso, porque sus fuentes son erróneas, sus intenciones son erróneas, bien intencionadas, pero a fin de cuentas erróneas. Recuerda una cosa, la buena intención no implica que sea efectiva la situación o que sea verdadera. Las buenas intenciones no pueden hablar, o sea, no son nada. Las buenas intenciones no son nada si no están respaldadas por la verdad. Entonces, es definitivo que el objetivo de la Biblia no es ser un libro de psicología en sí, pero es el único libro que tiene la autoridad para hablar de la psique o el alma humana. La Biblia es digna de confiar e imparte sabiduría. La Escritura es digna de confianza e imparte sabiduría. Te pido que vayas al versículo 7 de este pasaje del Salmo 19 que estamos ahorita estudiando. Fíjate lo que dice ahí el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la psique del hombre. Ahora, la ley de Jehová es perfecta. O sea, está definiendo que la ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta. No tiene errores. La palabra de Dios, hermanos, no tiene errores. No tiene errores. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y como es la ley de Jehová y es perfecta, entonces convierte, transforma el alma del hombre. La ley, ahí tenemos esa expresión de la Torá. Estaba viendo ahí cómo se pronuncia la Torá o la Torá, pero creo que la pronunciación adecuada es la Torá. Esto la ley se refiere a la enseñanza de Dios, implica enseñanza. La ley, o sea, lo que está diciendo aquí David es: la enseñanza de Jehová es perfecta. Lo que enseña Dios es perfecto. Las directrices de Dios, las instrucciones de Dios. O sea, esto es perfecto. El que toma la palabra de Dios para tomar referencia de lo que tiene que hacer con su alma, está leyendo, está recibiendo directrices, instrucciones perfectas, perfectas. Salmo 1:2, yo te lo leo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en sus leyes medita de día y de noche. ¿Sabes este pasaje, el Salmo 1? Mas, sin embargo, esta expresión del versículo 2 se refiere a estudio. O sea, esta persona está meditando en la palabra, pero realmente la está meditando a través del estudio de la Torá. Está meditando la palabra, está estudiando la palabra perfecta. Entonces, ¿qué implica, hermano, una consejería? Estudiar la palabra. Cuando tú tomes una consejería, seguramente el que te dé la consejería te va a llevar al estudio de la Torá, el estudio de la palabra de Dios, que encuentres la solución, la forma de que tú puedas glorificar al Señor a través del estudio. No vas a entrar a que te resuelvan el tema. Vas a entrar a tomar toda una guianza, vas a tomar un estudio. Es probable que en ese, no, o lo seguro es que cuando tomes la consejería se te pida que leas tal epístola o tal pasaje de la Biblia, o que hagas un estudio acerca del tema que te está conflictuando a través de la palabra de Dios, o se te pida que leas un libro específico que habla acerca, no sé, de temas relevantes que te van a ayudar. Por ejemplo, el miedo a todo lo que está pasando. Yo, por ejemplo, le diré a una persona que tiene miedo en todo lo que está pasando a su alrededor, que lea La soberanía de Dios de Arthur Pink, por ejemplo. Su libro maravilloso, como de unas 250 páginas, pero que es maravilloso para poder entender el propósito de Dios y la soberanía de Dios en todo ámbito que acontece. Si Dios es soberano, ¿por qué tienes miedo? Pero lo que le falta en la cabeza a esa persona es entender que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene el control de todo. ¿Y qué mejor que eso? Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí David, si regresamos al versículo 7 del Salmo 19, lo que está diciendo es:
La ley, la Torá, la enseñanza de Dios es perfecta y como es perfecta convierte el alma de la persona. La Escritura es perfecta y convierte el alma de esa persona. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque la psicología no es perfecta, está llena de hoyos, está llena de huecos, tan llena de huecos que ni siquiera ha podido ayudar a los que la enseñan. O sea, y siendo bien honesto y te digo, respetando la buena intención de muchas personas que se dedican a eso, pero no ha podido ayudar ni siquiera a su propia alma. Ve el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Esta palabra perfecta, hermanos, es tamín en el hebreo. Tamín en el hebreo. Y esto implica un animalito sin problema de cojera. No tiene pata coja ni desnivelada. Camina con rectitud. Ve, esto está padrísimo, esto está maravilloso. La ley, la instrucción de Jehová, la Torá de Dios, la instrucción de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir? No tiene cojera, no camina así. Y créeme que muchos que reciben terapia salen de sus terapias así, fortalecidos de un lado y debilitados del otro lado, o sea, totalmente, hermanos, desnivelados. Así caminan incluso muchos. Yo conozco gente que adora la psicología, que nombre la defiende y hasta está estudiando psicología, y sus vidas están más desniveladas y caminan así, divorciadas, llenos de egoísmo, vanagloria, protagonismo. Estudian psicología para ver a todos los demás así, y todavía el que se siente a escucharlos y les da terapia, salen igual que ellos de desnivelados, salen tamín, como un animalito con problemas de cojera. Mas sin embargo, el que escucha la instrucción de Jehová sale perfecto. No tiene cojera, sale recto. Y obviamente, hermanos, entendemos que el asunto de perfección en nuestra vida nunca va a ser de este lado de la gloria. Cuando estemos glorificados, cuando nosotros ya estemos en esa unidad del alma, de nuestra alma glorificada con nuestro cuerpo glorificado y Cristo nos una para la eternidad, en ese momento seremos perfectos, hermanos. Aquí no somos perfectos, pero podemos ser maduros. La instrucción bíblica, la consejería bíblica produce madurez espiritual en la persona. Y madurez espiritual es vivir para la gloria de Dios y no para la gloria de uno mismo. Entonces, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cojera, que convierte el alma, el testimonio. O sea, esta palabra, ve por favor, estoy en el versículo 7. Dice, el testimonio. ¿A qué se refiere testimonio? Se refiere a documento, o sea, el documento de Dios. El documento de Dios. ¿Cuál es el documento de Dios? La Biblia. El documento de Jehová es fiel, con sustento. La palabra fiel aquí se refiere a sustento, a verdad. Es duradero, es confiable, es veraz. Ve, o sea, lo que está diciendo David es de que ¿quieres consejo? Toma la Biblia. ¿Quieres salir de tus conflictos de alma? Toma la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y vive la Biblia. ¿Por qué? Porque el documento de Dios es veraz, tiene sustento. ¿Quién lo sustenta? Dios. Oye, Freud ya se murió, Rogers ya se murió, Ellis ya se murió, todos esos ya se murieron, o sea, pero Dios, hermano, está vivo, reinando, gobernando, dándole poder a su palabra, respaldo a su palabra. Por eso dice sustento, verdad, es duradero, es confiable. Hermanos, la Biblia ministró el corazón de un cristiano, por decirlo así, un cristiano reformado de aquellos tiempos, o ministró el corazón de un cristiano
los puritanos, por ejemplo. O ministró el corazón de un cristiano que vivió en el siglo pasado. Ministra el corazón de un cristiano que vive hoy y ministrará el corazón de un cristiano que venga en el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque es fiel. Su documento es fiel, es duradero, es confiable, es veraz. Que hace sabio al sencillo. Ve eso, sabio al sencillo. El sencillo se refiere al novato, al inexperto, al imprudente, al ignorante. O sea, hermanos, lo primero que debe de pasar en nuestro corazón cuando piden una consejería es decir, ¿sabes qué? Soy novato. Es que es bien difícil cuando le quieres dar consejería a uno que ya es súper experto, ¿no? Bueno, si ya eres experto, entonces ¿para qué vienes a pedir consejo? No, lo primero que uno tiene que reconocer es que soy sencillo. O sea, quiero ser sabio, soy sencillo, o sea, soy novato, soy inexperto, soy imprudente, soy ignorante, pero necesito la palabra de Dios que convierte el alma y me dará sabiduría. Ve eso, ve eso. Mientras que todos los libros de psicología están basados en la especulación, la Biblia está basada en la verdad de Dios. Ahora, tenemos ahí, estoy yendo ahí poquito a poquito, pero tenemos ahí la expresión alma en el versículo 7, que convierte en el alma, el nefesh en el hebreo de la persona. Nefesh, hermanos, alma, puede referirse a varios términos. Puede referirse a una vida, puede referirse a una persona o puede referirse al interior de una persona. Por ejemplo, cuando esto lo oí del pastor Carballosa, del maestro Carballosa, estaba explicando la cuestión del nefesh y dice que cuando la gente se refiere, por ejemplo, al Estadio Azteca, ¿cuántas almas le caben al Estadio Azteca? Te aseguro que cuando estamos diciendo almas, estamos refiriéndonos a personas. Creo que 100,000 personas, 80,000, la verdad es que no tengo el dato, pero bueno, ahí tú lo sabes, ¿no? Pero cuando decimos ¿cuántas almas le caben al Estadio Azteca? No nos estamos refiriendo a almitas, así como espíritus, o como cosas así, como cosas subjetivas o cosas que no se puedan ver, no. Como el alma, o sea, el alma, ¿cuántas almas? ¿A qué te refieres? No, cuando esa expresión se refiere cuántas personas, cuántas almas le caben al Estadio Azteca. Ok, 100,000. Alma, nefesh, se puede referir a una vida, se puede referir a una persona, se puede referir al interior del ser humano. La palabra entonces nefesh se refiere al interior en este caso. Aquí en este versículo 7 no se refiere solamente a la vida de una persona, que puede ser y puede aplicar. Porque ve, la palabra de Dios convierte la vida de la persona. La palabra de Dios convierte a la persona, Pero también la palabra de Dios convierte el interior de la persona. Y es ahí donde viene el cambio. La vida no va a cambiar si no cambia el interior. La persona no va a cambiar si no le cambia la vida. Pero la vida no le va a cambiar si no le cambia el interior. No sé si ves esa estructura maravillosa de lo que está diciendo aquí el rey David. O sea, dice, la palabra convierte el interior, la vida y la persona. La palabra convierte todo, hermanos. Hermanos, si el Señor a través de la palabra a una creación que estaba toda sin forma, porque eso dice en Génesis 1, con el poder de su palabra fue moldeando todo y a través de los días, de los 6 días de la creación, el séptimo de la culminación de donde puso al hombre, a través de su palabra fue dando perfección a todo eso. O sea, la palabra de Dios transformó en perfección todo eso. Así, hermanos, la palabra de Dios transforma el interior de la persona, la vida de la persona. Transforma a la persona totalmente. La palabra convierte a la persona. Nadie puede hacer eso, solo la palabra.
la palabra de Dios en una persona, la palabra de Dios cambia a la persona. Obviamente no estamos hablando de cualquier tipo de persona, porque si yo llego con la palabra de Dios a querer transformar a una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no es cristiana, que no tiene el gobierno del Espíritu Santo en su corazón, la palabra de Dios, ¿qué le va a transformar? La palabra de Dios incluso lo va a molestar, le va a confrontar, lo va a enojar, ¿no? Hay gente en conversa que lee la palabra de Dios y dice, ay, por favor, o sea, todo esto también es pecado, o sea, chanfle, o sea, ya, ¿no? Mira tu Dios, mira cuánta gente ya mató, ¿no? Ve tu Dios. Y nada más utiliza la Biblia para cuestionar y atacar y enojarse. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo en el corazón, cuando lee la Biblia, ve todos esos preceptos perfectos, la perfección de la palabra, y su expresión en su corazón es, Señor, tu palabra es verdad, pero el imperfecto soy yo. Ayúdame a vivir la realidad de las Escrituras. Humilla mi corazón y guíame y ayúdame, Señor. Dame motivación espiritual para que yo pueda guardar tu santa ley. No cuestiono tu ley. Tu ley es santa, tu ley es perfecta. Ayúdame a vivir conforme a ella. ¿Te fijas la diferencia? Mientras que el que no tiene el Espíritu Santo cuestiona la Biblia, el que tiene el Espíritu Santo no la cuestiona, la reconoce como verdad y pide a Dios ayuda para vivir esa verdad. Entonces, la palabra de Dios transforma el alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Y por eso es útil para enseñar, empieza el proceso de transformación, lo dice en 2 Timoteo 3:16, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre de Dios, el alma de Dios, el hombre de Dios, la persona de Dios, sea perfecta. Perfecto se refiere a maduro. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso, hermanos. Tenemos ahí todavía unos minutitos. La Escritura es recta y produce gozo. Ve el versículo 8. Estamos analizando esta declaración monumental de David acerca de la realidad de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios para transformar el corazón humano, el alma humana. La Escritura es recta y produce gozo. Ve esto. Los mandamientos, versículo 8, esto de los mandamientos se refiere a direcciones, directrices. O sea, un mandamiento es por ahí. Es como una señal. Cuando tú vas en la autopista y vas a una velocidad y ves una señalización donde dice curva peligrosa y gira hacia la derecha, no te lo están poniendo para que digas, ay, pues la ignoro, ¿no? Eso es un mandamiento. ¿Por qué? Porque si no la obedeces y te vas para el otro lado, te vas a salir de la autopista y va a haber una desgracia. Y así hay muchos en su alma, totalmente despistados. Para regresar, entonces, tenemos que seguir las directrices, las direcciones de Dios, los mandamientos, dice ahí, versículo 8, los mandamientos, las direcciones, las directrices, ¿de quién? ¿Del pastor? Es que muchas veces, es que el pastor me dijo en la consejería. No, es que el pastor no te dijo eso. De veras que yo ya pido mucho a Dios alejar mis criterios humanos de un consejo, alejar mis criterios humanos de la enseñanza, alejar mis criterios humanos de la predicación. No, hermanos, aquí no venimos a escuchar los criterios humanos de una persona. Aquí venimos a escuchar los mandamientos, las directrices, la dirección que Dios da. Es Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos. Esto se refiere a que no tienen desviación. Obviamente mi ejemplo de la curvita, no. Aquí el Señor está diciendo son rectos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen, hermanos, una situación de imperfección, rectitud, que alegran el corazón. Ve lo que está diciendo.
O sea, los mandamientos de Dios alegran el corazón, quitan el desánimo, quitan la falta de gozo, quitan la amargura en el corazón. Cuando una persona está leyendo la palabra de Dios, hermano, el fruto de leer la palabra de Dios y de aplicar la palabra de Dios, hermanos, es el gozo en el corazón. Hay hermanos que cuando tienen una crisis en su alma, lo primero que hacen es poner alabanzas, porque dicen, es que cuando pongo alabanzas se limpia el ambiente espiritual, y cuando pongo alabanzas, y déjame decirte que no está mal poner alabanzas. El gran problema, y lo que tendrías que ver si eres de ese tipo de hermanos que cuando tienen situaciones de desánimo, cuando están afanados, cuando tienen una situación así, y ponen música cristiana, según para tranquilizarse, para que los espíritus se vayan y los dejen de molestar, como si fuera Saúl, ¿no? Y ahí David tocando el arpa. Lo que tendrías que analizar, si realmente son las palabras de la alabanza que son bíblicas, lo que realmente está confortando tu alma, o simple y sencillamente el ritmo de la musiquita, porque el piano está muy melancólico y la escala melódica me relaja, y cuando escucho las ondas sonoras me relajan. Porque entonces pues ponte cualquier disco o búscate en YouTube música para relajar, con gotitas, con lluvia y todo eso, y pues ya te relajas tú en una situación no profunda, ¿no? Superficial. No, cuando tú tengas una situación así y no haya gozo en tu corazón, quieres poner alabanzas, ponlas, pero primero tienes que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero ve, a la gente no le gusta escuchar mandamientos. Pero aquí está diciendo el rey David, dice, ¿andas desanimado? Oye lo que manda Dios y hazlo. Eso es lo que no quieren, ¿no? ¿Por qué la gente está desanimada? ¿Por qué la gente cae en depresión? ¿Por qué incluso los cristianos pueden caer en esta situación? Porque no les gusta obedecer. Entonces, hermanos, en una exhortación, en una consejería bíblica, sí va a haber palabra de Dios, va a haber estudio de la palabra de Dios, y va a haber, exhortación a que vivas la palabra de Dios. Y después de un tiempo se te va a llamar de nuevo para ver cómo vas con ese problema. No, es que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto. Ok, aquí el problema es que no estás obedeciendo, punto. Y estás pecando. Ese es el problema. Y por eso sigues amargo, por eso sigues así, por eso no has salido de esto, porque simple y sencillamente la palabra de Dios causa gozo en los que la obedecen. En los que la obedecen. El precepto, el mandato, la orden, o sea, escucha esto: mandamiento, dirección, directriz, ¿de quién? De Jehová. Son rectos, te tienes que ir así. No, así. Y eso alegra el corazón. Pero ¿cómo es que alegra el corazón? Ve, punto y coma. El precepto, mandato, te estoy mandando. El Señor manda. Hermanos, la Biblia no es un libro de consejos. La psicología aconseja. La Biblia no aconseja, la Biblia manda. Porque es la verdad. La verdad no puede ser refutada. La verdad no es sugerencia. La verdad, hermanos, es ortodoxa, la verdad es así. El precepto, mandato, orden de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ya vi dónde está, ya vi por dónde tengo que caminar, ya vi dónde está el problema. Y yo vi el problema en todo el mundo, pero el problema está en mí. Yo creí que era mi esposa, yo creí que era mi esposo, yo creí que era la situación, mi jefe, yo creí que era López Obrador, yo creí que quién sabe qué tanto. No, el problema no es la gente, el problema está en ti. Alumbra los ojos, alumbra los ojos. Debido a que nos guía por el camino correcto de la vida, la palabra de Dios trae confianza, sabiduría, convierte el alma humana para caminar en rectitud y vivir con gran gozo. Si uno
está deprimido, ansioso, temeroso, dudoso, la solución no se encuentra en la búsqueda de la satisfacción egoísta con la autoestima y la satisfacción personal. La solución se encuentra en aprender a obedecer el consejo de Dios y participar en el deleite resultante. La verdad divina es la fuente del gozo verdadero y duradero. Todas las demás fuentes son superficiales y pasajeras. Ahí nos quedamos, hermanos. Y yo quería terminar, pero el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Y demos gracias a Dios por el punto donde llegamos hoy. Reflexiona en lo que acabamos de estudiar y Dios mediante nos vemos al ratito aquí a las 11. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y por mostrarnos estas bellísimas verdades, Señor, que hacen tanta falta en esta iglesia, Señor. No podemos negar que hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra alma, pero te agradecemos, Señor, porque estamos encontrando la solución para salir adelante de la depresión, de la angustia, del dolor, Señor, de la incertidumbre, salir adelante del afán, la ansiedad, Señor. De todo eso, Señor, que no podemos permitir en nuestro corazón, porque simple y sencillamente son contrarios, Señor, al gozo verdadero y al gozo, Señor, perfecto que debemos expresar como cristianos en todo ámbito de nuestra vida, aún en los problemas más oscuros de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la instrucción del día de hoy. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, nos vemos al ratito, si Dios nos lo permite. Aquí los esperamos. Bendiciones.